Sumar y PSOE proponen reducir la jornada laboral a 37,5 horas. 20 minutos. Díaz propone reducir la jornada laboral por ley a 37,5 horas. El Economista. Díaz reivindica la reducción de jornada laboral para lograr el mejor gobierno. ¿Qué busca este acuerdo? Shataka.com. Allanando el camino para la semana de 4 horas. ¿Y qué opinan las empresas? El País. Los empresarios rechazan la reducción de jornada y denuncian el intervencionismo en el diálogo social. The Objective. Empresarios y autónomos critican la reducción de la jornada. ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Estamos a 2 horas y media de ser más felices? ¿O la medida empeorará la economía? Bueno, se habla de la reducción en principio de 2 horas y media de esta jornada laboral, pero el objetivo es que sea progresivo hasta que trabajemos 4 días a la semana, podríamos decir. Lo primero de todo, ¿qué les parece a ustedes esta reducción, señor Senao? Bueno, de momento el gobierno, que yo sepa, está en funciones, ¿no? Ya para empezar, hacer anuncios de este tipo con un gobierno en funciones, a mí me sorprende mucho porque me parece que son anuncios estrambóticos, ¿no? El de AENA, que perdió 620 millones en un día, diciendo la vicepresidenta que no se puede volar en avión si dura más de hasta 2 horas y media, con lo cual el puente aéreo se lo cargaba. Es decir, esta medida, un gobierno que dice ser progresista tiene que ser transparente y debe de ser dialogante. Entonces el diálogo social, lo dice el título, diálogo social consiste en hablar con las partes. Y por lo que veo no se ha hablado, yo no sé si han hablado con los sindicatos, lo ignoro, sé que no se ha hablado con la patronal porque han manifestado sus quejas. Y yo por ejemplo, a nivel personal, no estoy en contra de que pueda reducirse la jornada laboral. Pero primero hay que atar otras cuestiones, hay que hablar de productividad, a ver cómo se puede compensar, como han hecho en algún otro país. Hay que hablar de las cargas sociales porque ahora en estos momentos los empresarios, las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, los autónomos y las microempresas, para poder adaptarse, si esto llega a ser realidad, a esta medida, van a tener que despedir a alguna persona, porque el maná no cae nada más que hace muchos años, ¿verdad? Miles de años, y esto no vienen del cielo. Estas cosas hay que hablarlas. Ya digo, uno de los peores problemas que tiene en estos momentos para la contratación de trabajadores en las empresas son las cargas sociales, que tenemos una de las cargas sociales más altas, yo diría casi de toda Europa. Pues antes de tomar esta medida vamos a ver si se puede contratar a más personas, si se rebaja esas cargas tan inmensas que tienen los trabajadores, porque un sueldo, se habla del sueldo de salario mínimo, prácticamente pues hay que pagar casi un 60% más entre lo que paga el trabajador y lo que paga la empresa al gobierno, en este caso al Estado, porque son impuestos que hay que pagar para mantener la seguridad social, pero claro que no es solo esto, a través de eso se pagan otras muchas más cosas. En consecuencia, me parece un anuncio electoral, un anuncio fuera de tiempo, un anuncio con un gobierno en funciones, un despropósito llegar a tomar estas medidas de consenso, entre comillas, más bien de disenso, sin ningún tipo de diálogo con los agentes sociales y especialmente con la patronal, que es quien va a tener que soportar esta carga, y defendiendo que se puede llegar a una reducción de jornada laboral. Nosotros comenzamos, y supongo que a Ana le pasaría lo mismo, recordará la jornada de 48 horas semanales, y nos ha ido muy bien pues ir reduciendo todo esto hasta las 40 actuales. Pero, en definitiva, no se puede matar a la gallina de los huevos de oro, porque podemos rebajarla no a 35, a 30 o incluso a 3 días a la semana. ¿Quién va a pagar los gastos de esto? Al final se reducirán las plantillas y habrá menos empleo, y esto va en perjuicio de la economía, del motor económico, y de que España pues despegue hacia una Europa en la que tenemos que estar integrados totalmente. Pero estas medidas unilaterales
me parece que solamente obedecen a una ansia de aparecer en momentos convulsos en los que se sabe que se tiene que llegar a acuerdos de otro tipo con otros partidos para poder hacer gobierno, y es desviar un poco la atención. Señora Fernández. Bueno, pues lo primero empezaré diciendo que esto no es una medida de un gobierno en funciones, esto es una medida dentro de un acuerdo, un documento de unas cuantas páginas, por cierto, y unas cuantas medidas más que han pactado dos grupos parlamentarios, dos partidos políticos, el PSOE y Sumar, cara a la investidura de Pedro Sánchez, que es el candidato que actualmente está buscando apoyos para conseguir la investidura. Por lo tanto, entra dentro de un pacto, igual que habrá otras medidas que entrarán dentro de pactos con otros grupos políticos que necesitan para esa investidura de Pedro Sánchez. Como digo, es una medida más. Se contemplan también otras si se lee el documento, que está accesible en cualquier medio de comunicación, y que también tienen que ver con la productividad y tienen que ver con dentro de lo que es el apartado de medidas laborales. Además de estas, hay medidas en relación con otro tipo de políticas, de servicios, de medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea que es un documento más amplio. En segundo lugar, diré que yo considero que es un avance el ir rebajando la jornada laboral en este país, porque, como bien decía José Ignacio, había 48 horas, no sé en qué año era ya. Lo que sí sé es que las 40 horas semanales rigen en este país desde hace ya 40 años. 40 horas semanales, 40 años. Y entonces pienso que ha pasado un tiempo prudencial suficiente para plantearnos si esta jornada laboral se puede reducir a 37 horas y media, que por otro lado pues sería un poco la media de lo que ocurre en Europa, ¿no? Hay países que tienen 35 horas, como Francia, hay otros países que tienen 40, otros que tienen 38, pero digamos que la media está ahí entre 37 y 38 horas semanales. Por lo tanto, me parece, como digo, una medida razonable a favor de los trabajadores, que además va a afectar a bastante gente, pero no a todos los trabajadores, porque también hay que tener en cuenta que ya hay muchas empresas en nuestro país, en España, que ya tienen una jornada laboral de 37 horas y media. En la administración pública, yo creo que todas las administraciones, ¿no?, me atrevería a decir. Pero luego grandes empresas, empresas medianas, etcétera, etcétera, que han negociado con sus trabajadores esta jornada laboral, ya disponen de ella. Por lo tanto, bueno, no pasa nada en el sentido de que esto se amplíe al resto de trabajadores que no han conseguido o no han podido negociar directamente con su sector o con su empresa esta jornada laboral. ¿Que no se ha hecho de acuerdo con sindicatos y empresarios? Hombre, evidentemente eso lo tendrán que pactar. Es decir, es una medida que consta en ese pacto, pero que evidentemente luego tiene que ir al Congreso a una ley, porque modificará el Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, si modifica el Estatuto de los Trabajadores, se tiene que hacer por ley. Y ahí es donde entiendo yo que habrá un pacto, o al menos diálogo social con empresarios y sindicatos, para ver si realmente esto se puede implantar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Con lo cual, como digo, me parece razonable, me parece que es un avance y pienso que sí que se tiene que seguir avanzando en este tipo de medidas. Yo les iba a preguntar que estamos hablando de empresarios, me gustaría sobre todo hacer un poco de hincapié autónomos, pequeñas empresas que suelen ser siempre los grandes afectados. Lo que se ha hablado esta semana es que un gremio en el que trabajan con mano de obra que ponen X tubos a la hora, pues esta reducción les va a afectar. Esto es lo que se estaba diciendo, sobre todo tema empresarios pequeños y sobre todo autónomos. Oye, yo le agradezco a Ana que me haya aclarado, porque yo no lo sabía, que esto es una decisión de dos partidos políticos, de Sumar y del Partido Socialista, y que han hecho un documento con muchas páginas que podrían ser, bueno, podría haber sido los episodios nacionales, no sé, muchas más páginas, pero eso no justifica, yo creo, el planteamiento que se ha hecho dando una noticia como si esto fuera ya una veracidad y una realidad, porque ¿quiénes son dos partidos políticos para intervenir en la política
laboral, en la política que hay que, vamos, en el diálogo social que tienen que llevar todos, en este caso, todas las partes, ¿no? Un gobierno, los empresarios y los sindicatos. A mí me parece que es bastante temerario hacerlo sin haber previamente consultado, sin haber hablado, ver posibilidades y plantear algunas medidas y no simplemente dar una noticia. La pregunta es muy buena porque el 98% del tejido empresarial lo sostienen las pequeñas y medianas empresas, no nos engañemos. O sea, que es que, claro, Endesa o Repsol o Renault, es decir, muchas empresas, las grandes empresas, tienen más posibilidades, como tiene también el Estado a través de los convenios, es decir, de empresa o en los convenios que tienen las distintas instituciones, de ir amortiguando estos problemas en cuanto a la reducción y la productividad. Y eso lo tienen más fácil de resolver. Pero claro, si vemos la realidad, es que en España el 98%, Ana, del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas que en modo alguno pueden adaptar esta medida sin una planificación, sin unas garantías, sin una reducción de las cargas sociales, sin un diálogo previo. Me parece un atropello. Me parece un atropello el intervencionismo, en este caso, de dos partidos políticos, que aún es más grave, porque bueno, si fuera el gobierno en funciones, casi diría, bueno, lo están haciendo, lo hace el gobierno en funciones, ya lo aclarará, pero que además sean dos partidos políticos los que se erigen para intervenir en algo tan importante, en algo que depende del funcionamiento del propio país, de la propia España, me parece bastante irresponsable. Bueno, pero son dos partidos políticos que han hecho un pacto entre ellos, pero que luego ese pacto, o esas medidas más bien, dentro de ese pacto, han de ser también aceptadas por el resto de los grupos políticos que vayan a apoyar la candidatura. Claro, es que si no... es un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Es suficiente, vale, no es suficiente. Vale, ya sabemos que entonces es algo para la investidura. Evidentemente. Pero bueno, hombre, entonces... Digo yo, cuando Feijóo era candidato, intentó acordar, no pudo conseguirlo con nadie, pero vaya, intentó acordar, lo mismo está haciendo Pedro Sánchez. Por ahora ha acordado esas medidas con un partido, pero evidentemente no tiene la mayoría. El resto de grupos políticos tendrán que decir si están de acuerdo o no. Porque si no, no conseguirá llegar. Acuerdan interviniendo en la iniciativa privada, pero entonces esto es interviniendo? Una previsión. O sea, que entonces el gobierno no puede tomar ninguna medida, digamos, que beneficie a los trabajadores. Con diálogo. Si lo llamas intervención, vaya. Con diálogo, porque yo no digo que... Es que dialogarán. Para que beneficie a los trabajadores hay que tener una garantía de que el tejido industrial, el tejido empresarial de España, que es un 98% de la pequeña y mediana empresa, no empiece a despedir trabajadores, porque con eso no defendemos a los trabajadores. Lo que vamos a provocar es un problema, y esto hay que explicárselo a los trabajadores. Que sí, que hay que explicarlo, José Ignacio, claro. Estoy de acuerdo. Igual que había que explicar que igual que se puso el grito en el cielo por parte de algunos cuando se subió el salario mínimo el año pasado, porque se iban a cerrar no sé cuántas empresas, etcétera, etcétera, por la subida del salario mínimo, y lo que resulta que en este momento tenemos más cotizantes a la seguridad social que en toda la historia de este país. 21 millones pasan, 21.200.000. Claro, entonces hay veces que hay prevención o hay para determinadas medidas que luego resulta que no son perjudiciales, sino todo lo contrario, beneficiosas. Y el tema de la jornada laboral, evidentemente entiendo yo que lo pactarán con empresarios y sindicatos. Otra cosa es que lleguen a acuerdo o no. Así lo espero. Claro. Les lanzo una última pregunta antes de cambiar de tema. ¿Creen ustedes que esto podría tratarse quizás de una táctica de voto en el caso de que fuésemos a otras elecciones en enero por parte de estos dos partidos? Bueno, esto todo es muy extraño. Yo no sé lo que va a hacer Sánchez. Sánchez sabrá lo que va a hacer él. Evidentemente, si pacta Sánchez con los partidos que faltan, además de Sumar, que son los herederos de ETA, los del prófugo... ¿Sumar son herederos de ETA? No, madre mía. He dicho, si no se me ha entendido, sí, lo siento, he dicho, además de Sumar, tiene que pactar con otros partidos, como son los herederos de ETA, Bildu, como son el del prófugo de Waterloo, como son los condenados de Esquerra Republicana, y además con unas medidas de indulto que a mí me da la sensación de una amnistía que no cabe en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución española. Si esto se va a hacer así, yo, aun
creo en la esperanza de que Sánchez se dé cuenta en el último momento, que sea él el que se dé cuenta y diga, bueno, esto no lo puedo hacer, romper España no puedo hacerlo. Y como tiene en estos momentos, se quejaba de que Feijóo no tenía apoyos, tenía 172, pero yo creo que en estos momentos Sánchez tiene menos apoyos. Si necesita para los apoyos de estos partidos para gobernar, pues será el gobierno, para mí, y lo digo personalmente, de la ignominia. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Pero a mí me parece que este caso no se ha dado en España nunca y Sánchez aún tiene tiempo para reflexionar sobre esto. Y ya no Sánchez, el Partido Socialista, que le considero más responsable que todo esto, y ver qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, hay muchas más soluciones antes de que entregar la gobernabilidad de España a quien la quiere romper, porque no cabe la menor duda de que Esquerra y que el señor de Waterloo, que ahora se llama Junts de no sé qué, quieren romper España, porque están diciendo que quieren un referéndum para separarse de España. Y pueden querer Bueno, visa. nos estamos yendo a otro... Pueden querer visa. Nos estamos yendo a otro tema Ya, más. claro, pero totalmente. vamos, quiero decir que bueno, hacer un gobierno de esta manera, por lo tanto, yo entiendo que Sánchez al final veremos a ver lo que hace. Bueno. Yo no lo tengo claro. ¿Algo lo más va que a hacer. añadir, señora No, yo Fernández? simplemente que no va a romper España, porque España se está rompiendo desde que gobierna el Partido Socialista. Yo todavía no he visto que se rompa. Bueno, veremos qué pasa con la jornada laboral. Como bien ha explicado la señora Fernández, estamos hablando de un pacto entre dos partidos para intentar formar un gobierno. Así que veremos a ver cuando Sánchez vaya a esta investidura qué es lo que ocurre. Lo que vamos a hacer es cambiar de tema porque nos vamos a quedar en Zaragoza. Hemos tenido otro tema de actualidad durante esta semana.